Y saludo a todos ustedes este segundo domingo de octubre, que es el 28º del tiempo ordinario. Leemos en San Lucas en el capítulo 17. Mientras se dirigía a Jerusalén, Jesús pasaba a través de Samaria y Galilea. Al entrar en un poblado le salieron al encuentro 10 leprosos que se detuvieron a distancia y empezaron a gritarle: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Al verlo, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Y en el camino quedaron purificados. Uno de ellos, al comprobar que estaba sanado, volvió atrás alabando a Dios en voz alta y se arrojó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole gracias. Era un samaritano. Jesús le dijo entonces: ¿cómo no quedaron purificados los 10? ¿Los otros 9 dónde están? Ninguno volvió a dar gracias a Dios sino este extranjero. Y agregó: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Con mucha claridad, frente a la lepra, que era una enfermedad terrible y además que obligaba, no había otra curación, a salir de la vida social y de la vida religiosa. La persona tenía que estar fuera de la ciudad, en lugares propios, no podía entrar y no podía entrar en el culto. Jesús cura a estos 10 leprosos y uno viene a dar gracias. El punto está en la acción de gracias, en el dar gracias a Dios. ¿Por qué? Este es el sentido y aún el deber de dar gracias. Nosotros lo decimos en el centro de la misa: dar gracias a Dios es justo y necesario. Es justo porque hay ese deber y esa verdad de la existencia. Y es necesario no porque Dios lo necesite, sino para nosotros mismos. Dar gracias es reconocer el don, en este caso el don de una curación, pero la gracia lleva más atrás, por eso es necesario siempre y en todo lugar, en primer lugar, al don de la existencia. Se divide la comprensión de la existencia en si procede de Dios libre, bondadoso y omnipotente, o simplemente del azar. La división después es propiamente del sentido de la existencia, es entre la confesión de fe en Dios creador y dador de la vida, y entonces la vida se recibe como don y regalo, y a uno mismo se comprende amado antes de existir. Nos amó antes de la existencia. Entonces toda la existencia es un don de Dios, o la existencia es fruto del azar, de mecanismos. Y no estamos hablando, a veces se contrapone el hecho de la creación con explicaciones del cómo. El cómo es que a un nivel que venimos de la unión de un óvulo y un espermatozoide, a que aún el hombre quiere hacerlo aún fuera aún del acto humano, o si quiere más, vinimos o no, es una hipótesis de una secuencia de acciones, de una evolución, o aún, si quiere ir más atrás, el conjunto del universo. El cómo sería una materia que se expande. Pero ¿por qué existe esa materia? ¿Por qué puede expandirse? Porque tiene una razón. Por lo tanto, la pregunta fundamental del hombre es que si existo simplemente por azares, y por lo tanto la vida también es por azares y tiene un sentido relativo. No está todo el ser humano referido a alguien. Y de aquí procede después la facilidad para el aborto, la eutanasia, todo el respeto a la vida, o la vida viene del don de Dios. Y que entonces yo me recibo de alguien a quien puedo aún más conocer. Por cierto, sobre el don de la vida está el don del fin de la vida. ¿Para qué me ha creado? Nosotros tenemos que proclamar que para la vida eterna. Entonces está también el sentido, todo lo que somos para ello. Y el otro don, que es sin medida de Dios, que es el perdón de los pecados, el perdón de aquello que justamente me ha desgajado del sentido de que Dios es Padre y a Él me refiero y hacia Él voy. Por lo tanto, pidamos al Señor saber dar gracias y el entender, no solamente gracias por lo inmediato que tenemos que dar gracias, sino por la totalidad, y que la persona nuestra esté referida a dar gracias a Dios
que a Él se entregue en todo momento, dándole gracias. Que la Virgen María, que proclama las maravillas del Señor, nos enseñe dándonos a ella y viendo su don a dar gracias a Dios. En estos días, este domingo 13, aquí en Canelones, vamos a dar gracias a Dios de un modo especial por la presencia aún significativa en la imagen de la Virgen de Guadalupe, la presencia de la Virgen María y de entregarnos a ella para dar gracias a Dios, y nos vamos preparando para el segundo domingo de noviembre, el 10 de noviembre, en Florida, a los pies de la Virgen de los 33, con todo el Uruguay, nos ofreceremos a la Virgen. El ofrecerse a la Virgen es, continuando con lo que reflexionamos antes, un reconocer el don de Dios en su máximo sentido. Si es que recibimos la existencia, Dios la ha dado más con una exuberancia, porque nos ha llamado a ser sus hijos en Jesucristo, porque nos ha llamado a la vida eterna, que no es una vida con más placeres continuados y sin dolor, sino que es entrar en la misma comunión de la vida del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es ser semejantes a Él porque lo veremos tal cual es. Es la santidad. Estamos llamados ya a la santidad ahora porque nos eligió antes de la creación del mundo. Y a eso nos ha llamado por la fe, por el bautismo, por la confirmación, y se actualiza en cada misa. Cada Eucaristía es el total don de Dios a nosotros en Jesucristo para el perdón de los pecados, que es la destrucción del hombre, para elevarnos a ofrecernos en acción de gracias al Padre, que eso significa Eucaristía. Esa es nuestra vocación cristiana, está en el centro, no solamente a dar gracias, sino ser una acción de gracias a Dios. ¿Y esto para qué? Yo diría en cierto modo para nada. Lo principal de la existencia no es que sirva para algo, lo que sirve para algo es un medio hacia, pero lo que tiene carácter de fin vale por sí mismo. El amar a un hijo, el amar a un esposo, una esposa, el amar a Dios vale por sí mismo, se le llama a Dios para algo, ¿no? En todo caso, hago cosas, medios para poder amar a Dios como es debido. Por lo tanto, el dar gracias a Dios es la vocación suprema del hombre. Y estamos en una cultura que quiere cerrar al hombre, que sus fines son los medios. Tener un poco de placer, pasarla bien, tener algún confort, poder viajar. Pues está bien, son medios aún para un bien secundario. El bien total es reconocer el don de Dios. Ya digo, el don que nos creó antes de la creación del mundo, ya nos amó y existimos, soy ahora, porque Dios me ha amado antes y me ha llamado en Jesucristo, ha perdonado los pecados, a ser su hijo y a la vida eterna. La Virgen María nos muestra, en ella vemos la plenitud de esa elección de Dios y ese llamado. En ella se ve toda la elección del cristiano por la fe, el bautismo y la confirmación y la actualización en la Eucaristía, porque es llena de gracia desde su concepción, por eso es inmaculada. Siempre fue amada de un modo tal y participa de la redención de Cristo, que es plenamente santa, la toda santa, y siempre haciendo la voluntad del Padre, y siempre proclamando sus grandezas y exultando porque el Señor ha hecho en ellas maravillas, y bueno, ya en su plenitud asunta a los cielos. Por eso, al mirar a la Virgen María y al entregarnos a ella, es para redescubrir por qué existimos, porque nos amó primero, porque ahora nos está dando el ser. ¿Por qué existimos? ¿Y para qué? Para ser hijos de Dios en la vida eterna y ya ahora. Le pedimos a la Virgen María, pues, que ella nos haga reavivar, poner el centro, mirar, porque no hay cosa más triste que ser desagradecido. O, por ejemplo, en la casa quedarse con la mujer o la madre buena porque me da de comer y no valorar a la persona y su amor. Y así con Dios no apreciar ante todo el amor de Dios que nos amó primero y nos invita a amarlo con todo el ser, porque esa es la plenitud de la vida. Que la Virgen María nos haga pensar y que le demos tiempo a preguntarnos de verdad las preguntas fundamentales y a reconocerlas en la fe y a devolver todo en acción de gracias a Dios,
más agradable y plena es la participación en la Santa Misa. Este domingo en Canelones, domingo 13, a las 3 de la tarde, será la Santa Misa y luego la consagración a la Virgen. Después iremos caminando hasta detrás del Hospital Viejo, es el Centro Canario, para tener una fiesta de danzas, que a todos la Virgen María nos lleve a alabar, bendecir y dar gracias a Dios.